Buenas noches. Venimos viendo y viviendo una situación que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, pues nos encontramos con algo muy diferente. Amaos los unos a los otros. Y cuando nosotros vemos, pues la palabra amor se utiliza para tantas cosas. Y la utilizamos tantas veces que ha perdido su esencia, que ha perdido su valor, que ha perdido realmente su significado. Y entonces muchos están pensando en ese amor de telenovela, en ese amor idílico, donde todo es color de rosa. Y no nos damos cuenta que eso que nosotros vemos como amor es entusiasmo, es emoción. Y vemos cómo se va realizando y todo fueron felices y comieron perdices y qué delicia, ¿cierto? Pero no es a ese amor al que se está refiriendo el Señor y no es ese amor el que estamos viendo hoy en día en nuestro caminar diario. Si nosotros entendiéramos la palabra, si la miráramos más, entonces veríamos que debemos vivir diferente, estar diferente, amar diferente. Y pues no sería de ese amor que es fugaz y que hoy está, mañana no está y pasado mañana no sabemos qué se hizo. Lo que nos están hablando y lo que nos está diciendo la palabra es que debemos amar como Cristo amó. Y en Cristo siempre ha estado el amor presente. Desde un primer momento en adelante. Cuando Él estaba pequeño, Él se pierde. Y cuando lo encuentran, Él les dice, pero ¿cuál es el afán si estaba dedicado a las cosas de mi Padre? Ya desde ese momento estaba hablando de obediencia. Y sin embargo dice la palabra que Él se fue para su casa y hacía caso y obedecía y estaba sujeto a José y a María. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que la palabra misma nos da de dónde viene ese verdadero amor. Ese amor que trasciende, ese amor que es firme. Y entonces podríamos ir primera de Juan 4:7. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Y ahí entonces nos teníamos que evaluar. ¿Conocemos el amor? ¿Conocemos a Dios? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos nacido en Dios? No es emoción. No. Es realmente estar caminando en el Señor. Por eso cuando encontramos en la palabra amaos los unos a los otros, como yo os he amado, pues es algo que sale del corazón de Dios, que lo manifiesta Cristo y que no viene con ninguna prohibición, simplemente viene con algo hermoso y es amémonos como Cristo ama. Y entonces debemos entrar a entender cómo Cristo ha amado. Y es casi un reclamo de Cristo, porque nos está llamando a imitarnos, está llamando a tener esa medida en el Señor. Y es así como debemos amarnos unos a otros, en la medida de Cristo. Y es así donde debemos evaluar el amor que nosotros tenemos a la altura de Cristo. Cristo por amor llegó hasta la muerte en cruz. Nosotros por amor hasta dónde somos capaces de caminar. Juan recalca que Dios es amor. Por lo tanto, si llevamos en nuestro corazón a Dios, tendremos
el verdadero amor. Y la medida de ese amor a Dios está en el amor a nuestros hermanos. Porque de lo contrario seríamos unos mentirosos. Y eso lo dice Santiago. Entonces, con lo que estamos viendo, pues el amor está como refundido. Con lo que estamos viviendo en nuestro país, en cada una de nuestras ciudades, ese amor está como refundido. Y eso significa que somos cristianos auténticos. Ahora, yo no estoy diciendo que todos ustedes sean cristianos, pero nosotros como cristianos hemos demostrado ese verdadero amor. Porque es que ser un auténtico testigo del amor de Dios, al hacerlo hoy presente en su nombre, es hacer buenas obras, aunque sea difícil. Hoy en día no es fácil porque la gente no se deja amar. Y sin embargo el Señor dice, oiga, ahí están, hagan buenas obras. Es que el cristianismo es un llamado al verdadero amor. Todo en Dios se basa en el amor. Y si todo se basa en el amor, ¿nosotros en qué debemos basarnos en nuestro caminar diario? En el amor. En ese verdadero amor. Por lo tanto, tú y yo somos llamados a ser auténticos testigos del amor. Y mucha gente limita la caridad. Y mucha gente quiere evitar el mal, pero lo limita. Entonces, ya hizo esa obra de caridad en el día de hoy, ya puede descansar. No, no es limitada, es ilimitada. Porque si todos y cada uno nos concentramos en hacer a todos el bien, y si cada uno nos brindáramos apoyo en todo lo que es posible, y cada uno pusiéramos de lo propio con generosidad, y cada uno le podríamos decir, Señor, no dejes que nos olvidemos que el amor debe ser mi vocación cristiana en el caminar diario. Que esa vocación debe llevarme a un sí a las demás personas, especialmente a las más cercanas. Y qué hermoso, porque cuando nos lleva a ello, pues estamos fomentando el amor en los que nos rodean, y entonces tendríamos un ambiente diferente en la casa, un ambiente diferente en el trabajo, en el estudio, en nuestra actividad diaria, en la iglesia, y eso haría un ambiente diferente que se impregnaría a todos los que te rodean y crearía cada uno un ambiente de tal forma que Dios estaría presente en todo momento. Y qué rico, porque estamos hablando ya de dar testimonio de amor. Por eso es necesario aprender de Jesús. Porque si hay alguien que nos ha mostrado el verdadero amor, ha sido Jesús. En cada uno de sus pasos, en cada una de sus palabras, en cada una de sus acciones, demostró amor. Con firmeza, pero lo demostró. Pero nosotros hemos aprendido más de Pilatos a lavarnos las manos que a Jesús a tener compromiso. Por eso no deberíamos olvidar en ningún momento esas enseñanzas preciosas, que es algo que debemos hacer en nuestra vida diaria, en todo momento, en todo instante. Aprender del mejor maestro.
el que resucitó, porque a través de su resurrección nos demostró que hay una vida eterna. Y eso es por amor. Toda su obra es amor. Por eso el amor debe ser el aspirar, el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Y ahí es donde ya nos estrellamos con todo el mundo, porque todo el mundo está esperando algo. Pero cuando nosotros nos entregamos y damos sin esperar nada a cambio, pues qué rico, porque nos estamos saliendo de lo común y corriente. Entonces, debemos entender ese llamado el cual tú y yo estamos. Porque el llamado es a ser como Cristo. El llamado es a ser uno en Cristo y a amar como Él hizo. Por lo tanto, no estamos hablando de ese sentimiento bonito, emocional. No, es mucho más que eso. No es pensar, no es decir, es hacer. Y debe ir todo de la mano. Por eso el Señor nos pide que nos amemos unos a los otros sin condiciones. Porque cuando tú le metes sentimiento, entonces le pones condición. Tú estás llamado a brindar amor, aún a los enemigos. Entonces mire que ya se nos amplía el espectro. Porque la palabra nos dice, amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos. Amemos a los que no conocemos. Y amemos con los que nos agradamos. Porque la condición de Jesús es, amen como yo os he amado. Y Él amó a todos. Conocidos o no conocidos. Amigos y no amigos. Seguidores y contradictores. A todos los amó. Que donde tuvo que exhortar, exhortó con amor, pero exhortó. Que donde tuvo que hablar, habló con amor, pero habló lo que tenía que decir. Algunos se molestaron, claro. Pero como fue con amor, pues les tocaba, y dice la palabra que buscaban cómo hacerlo caer, porque no había modo. Y eso es algo que deberíamos tener presente. Es un pedido del Señor. Es un mandato del Señor. Por lo tanto, si nosotros somos los que amamos a Dios, seguimos a su Hijo, pues deberíamos obedecer los mandamientos. Porque el que obedece este mandamiento se va renovando interiormente. No por un amor cualquiera, sino por el mismo amor de Cristo, precisado en la palabra. Como yo os he amado, por eso está haciendo una distinción. Porque no está hablando de ese amor natural de sentimientos. Está hablando de ese amor espiritual, de corazón. Y entonces podríamos mirar 1 Corintios 12, 25, 26. Porque es que todos los miembros del cuerpo se preocupan los unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es glorificado, todos los miembros se congratulan con él. ¿Será que nosotros llegamos a ese punto? ¿Cuántos están sufriendo y ni siquiera una oración le hemos hecho? Entonces, hay que empezar por amar al prójimo con un amor espiritual. El Señor nos dio el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que hace que florezca en nosotros ese amor, porque es un amor divino, en nuestras fuerzas no lo podríamos hacer. Y entonces debemos pedirle al Señor que acreciente ese amor. Ahora, hay personas que no nos caen bien, no podemos por ningún motivo, y en eso también tenemos que ser sinceros. Pero es que el Señor no dijo, oiga, miren a ver si la otra persona los ama, si les cae bien. No, no. ¿Qué debemos hacer? Empezar a orar por ellos. Empecemos a bendecirlos a tal forma que el corazón se va impregnando de ese amor y ya entonces no lo va a ver como algo así como que vienen a atacarnos, sino como alguien que ya por lo menos es aceptable a nuestro corazón. No dice que se lo aguante, no dice que tiene que estar cercano, dice ámelo. Ámelo. No espere nada a cambio. Hay gente que dice, no, es que como no me saluda, yo no saludo, como no me ama, yo no lo amo. No, no, el Señor dice, ámelo. Así como es, ámelo. Y a veces uno aprende a amar a las personas que son calladas. Entonces, pues, el día que quieren hablar, hablan. El día que no quieren, no hablan. Es que hoy no estoy bien y entonces no quiero saludar. Eso es ser maleducado, que es diferente. Eso nada tiene que ver con el amor. Lo que pasa es que a veces nosotros lo confundimos. Y cuando nosotros miramos, el Señor no nos está dando opción. El Señor en ninguna parte dice si quiere, no dice amén. Es un mandato. No es si queremos. No es si podemos. Es el mandamiento del Señor. Y cuando tú no amas, estás desobedeciendo al Señor. Entonces también tenemos que tener claro. Tú hablas de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, pues no vas a poder amar al prójimo. Y si no amas al prójimo, pues no estás obedeciendo al Señor. En esto se distinguirán de que sois mis discípulos. Entonces mire que hay una señal que la gente ve en nosotros y es el amor. Entonces deberíamos mirarlo más detenidamente. Porque nosotros hacemos acepción de personas. Este me cae bien, este lo voy a amar. Este ni me lo nombre. Y esta sí que, ay Dios. Y el Señor dice, no Señor, no hay acepción de personas. Ámelos a todos. Ahora, eso significa que para Dios, para Jesús y para el Espíritu Santo, el amar es de suma importancia para la vida de cada uno como creyente. Por eso necesitamos comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó amarnos unos a otros. Cuando nosotros miramos en el griego tiene varias palabras para expresar el concepto del amor. Y encontramos la palabra eros. Y es la que describe ese amor al placer. Es ese amor a lo que me agrada a mí. Pero también está el filia. Y es el que describe el amor que atrae. Ese amor cálido, el cariño que encontramos en esa amistad. Pero está el amor ágape. Y el amor ágape es el que describe el amor de Dios. Es ese amor que el Padre tiene hacia su Hijo amado. Juan 17, 24. Jesús dijo a su Padre, me has amado, ágape, desde antes de la fundación del mundo. Por eso el amor ágape es también el amor que Dios tiene por toda la raza humana. Juan 3:16, porque de tal manera amó, ágape, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a ese amor ágape al que Jesús nos manda que tengamos
unos con otros. Es un amor divino. Es algo allá interior que se va manifestando en acciones. Y es ese amor que se ve claramente cuando contemplamos el hecho de que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pecadores. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Ahora, si lo estamos viendo desde Juan, el amor ágape es ese amor que se da, que se sacrifica por el bien de otra persona. La característica principal del amor ágape es que carece totalmente de egoísmo. Y ahí entonces pues tendríamos que mirar cómo estamos amando. Porque es un amor que no busca su propio interés. Siempre está buscando lo mejor para la otra persona. Y así es que estamos amando nosotros. Cuando tú quieres encontrar el amor ágape, entonces tendrías que ir a Primera de Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. Y ahí vas a mirar cómo actúa el amor. Y entonces vemos que debe traducirse mejor como amor y no como caridad. Porque muchas veces en la Biblia, sobre todo en las versiones antiguas, se traduce como caridad y es amor. Y es que nosotros, pues si vamos a evaluar, nosotros no tenemos esa clase de amor que Dios nos pide. Por eso cuando Él nos pide que lo hagamos, pues Él mismo nos dota para poderlo hacer. Y entonces es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Mora en ti el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo mora en ti, pues es el Espíritu Santo que mora en el Padre y en el Hijo. Y entonces, ¿qué va a hacer con nosotros? Pues nos va a dar ese amor ágape, va a hacer que fluya en nuestro corazón. Entonces ese es un amor que fluye de Dios Padre hacia nosotros, sus hijos, y de nosotros debe fluir hacia los demás, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, el amor debe fluir desde tu corazón hacia los demás. Y ahí entonces ya vemos cómo nosotros vamos siendo transformados por el Señor. A medida que tú vas siendo transformado, te vas convirtiendo en canal de amor. ¿De cuál amor? Del amor de Dios para con el prójimo. Y ahí entonces no solo le vas a decir a la otra persona que la ama en el amor de Cristo, sino que también vas a tener acciones de amor con esa persona, porque es Dios el que ha puesto ese amor en tu corazón. Y vas a empezar a vivir y compartir el maravilloso amor de Dios, y vas a ver que es tan maravilloso y tan poderoso que vas a empezar a amar hasta a tus enemigos. Entonces va a llegar un momento en que tú no vas a tener enemigos. Ahora, eso no quiere decir que no le caigas mal a alguno. Ese es otro cuento. Pero en tu corazón no hay algo que digas que tienes enemigos. Cuando nosotros miramos la palabra, encontramos, por ejemplo, a Esteban orando por aquellos hombres que lo estaban matando. Es ese amor ágape el que hace posible que Esteban pueda elevar una oración por aquellos. Pero también Jesús oró
para que el Señor no les tuviera en cuenta la maldad de estos hombres cuando lo crucificaron. Que no les tuviera en cuenta ese pecado. Entonces, vamos encontrando a través de la Escritura el amor ágape en todos y cada uno de los tiempos, porque Dios es amor. Ahora, también entendamos algo, porque la palabra del Señor dice que somos uno en espíritu con todos los creyentes. Pero cuando nosotros vamos a ver, claro, en espíritu sí, pero somos tan diferentes. Cada uno de nosotros es completamente diferente. Tú no eres copia de nadie. No. Tú eres único para el Señor. Por lo tanto, tienes unas características diferentes, una personalidad diferente. Todo es diferente. Y esto hace que nos sintamos atraídos hacia algunas personas espontáneamente o hacia otras. Que tengamos empatía unos con otros o antipatía. Y eso no es pecado, eso no es que sea malo, es que somos diferentes. Y vamos a tener diferentes gustos, diferentes actuares y tantas otras cosas. Ahora, Jesús no dijo, sientan agrado. No. Tienen que sentir bien con todos. No. Dijo, ámelos a todos. Por eso cuando tú no amas a la otra persona, estás cometiendo pecado. Porque estás en contra de la voluntad de Dios. Juan 3, 14, 15, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso cuando uno dice, oiga, es que de pronto no has sido homicida. No, Dios me libre. ¿Has aborrecido a tu hermano? ¿Hay alguna persona a la que tú aborrezcas? Por eso, puede ser que Dios te esté hablando en este momento. Puede ser que te traiga a la memoria a alguien. A esa persona que tú no has podido amar, es que has tratado, pero no. Y puede ser que sea un pariente, un miembro de la iglesia, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que te cruzas todos los días en la calle. Puede ser que el Señor te esté diciendo, ama a esa persona. Y de pronto en tu corazón tú te estás preguntando, ¿y qué hago yo? ¿Cómo lo hago si es que no la he podido amar y tampoco se presta para amarla? Pues lo primero que debes hacer es confesar esa falta de amor. Es un pecado que hay que confesarlo. Todo desamor es pecado porque va contra la voluntad de Dios. Y hay que confesarlo. Señor, perdona esa mala actitud en mi corazón. Hoy lo reconozco, hoy lo confieso. Eso es algo que toca decirle al Señor. Hoy te pido que la sangre de tu Hijo me limpie de todo pecado, de desamor. Y para eso pues tienes que quitar todas las excusas. Confiésalo simplemente. Es que aquella persona, es que... No te excuses en nada. No. Simplemente confiésalo. Acuérdate que el Señor conoce tu corazón, entonces ¿para qué excusas? Luego de ello, pues toma la decisión de que quieres ser liberado de ese desamor. Porque es que el amor no es solo un asunto de la voluntad. Es que si tú no tomas la decisión de ser liberado del pecado, pues entonces el Señor no va a poder hacerlo. Por eso hoy dile al Señor de todo corazón que escoges ser liberado del pecado del desamor.
Y muchas cosas nos pasan en la vida por el desamor. Porque es que el desamor puede ser hacia las personas, pero empieza a contaminar todas nuestras áreas. Entonces ya tienes desamor del trabajo, desamor del estudio, desamor del caminar diario, desamor. Entonces hay gente, por ejemplo, ahorita que se encerró, dice que es por miedo al virus y es más por el desamor que tiene. No se ama a sí mismo, entonces se está dejando. Pero si tú tienes ese amor, entonces vas a levantarte, vas a estar diferente y vas a tener una actitud diferente. En segundo lugar, debes contar con el hecho de que en Cristo tú has muerto al pecado del desamor. El Señor ya te llena de esa gracia y vas a sentir que eres libre y vas a confiar en que en Cristo ya murió a ese pecado. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú te evalúas, a veces encuentras el desamor. Eso significa que sigues viviendo en el pecado. ¿Y cómo me dices que estás viviendo en el pecado si ya eres de Cristo? Y cuando llegamos a Cristo morimos al pecado. Por eso es que estos versículos de la Biblia debemos hacerlos una aplicación personal. Ahora, yo no estoy juzgando si eres cristiano o no, yo no estoy juzgando si has nacido o no, eso es algo que te tienes que evaluar. Por eso debes evaluar si quieres ser esclavo del pecado del desamor por el resto de tu vida o vas a entrar a caminar en Cristo porque la palabra a mí me dice que yo debo morir al pecado, debo dar el paso de fe y debo creer en la palabra de Dios. En tercer lugar, debo escoger amar a aquella persona. Ahora, yo no puedo controlar mis sentimientos, pero lo que sí puedo controlar es mi voluntad. Porque es que yo no puedo hacerme sentir un sentimiento de amor hacia alguien que es que definitivamente no me entra. Pero sí debo tener la voluntad para amar a esa persona. Entonces, cuando yo tomo la voluntad, pues llevo los sentimientos a que lleguen con el tiempo a amar a esa persona. Tú eres controlado por las decisiones de tu voluntad y no por tus sentimientos. Por lo tanto, tienes que doblegar en la voluntad. Y muchas veces es, pero, ay, es que esa persona definitivamente no se deja amar. Ámala de todos modos. Mateo 5, 43, 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, yo te estoy mostrando la cita bíblica porque esto no se lo está diciendo el pastor Walter, no. Eso es bíblico. En cuarto paso, debes confiar en Dios. Él hará lo que tú no puedes hacer. Pablo en Romanos 7, él dijo que él podía querer o escoger el bien, pero que no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Él nos enseña que tuvo que aprender a depender del Espíritu Santo. Y a medida que fue dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue obrando en él para lograr hacer el bien. Entonces, estamos hablando de Pablo. Y podríamos ver ejemplos en la Biblia, o sea, tampoco es que nos vamos a parar nomás en Pablo, hay varios ejemplos. Pero ellos están para que nosotros aprendamos que también tenemos que irnos a depender del Espíritu Santo. Y yo debo escoger amar a esa persona
aunque por mí mismo me cueste. Y entonces empezar a depender del Espíritu Santo y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a amarla. Y Él lo va haciendo y yo voy tomando la decisión. Hoy elijo, Señor, caminar en obediencia y voy a amar a aquella persona que no he podido. Por eso hoy confío en ti. Ayúdame. Y Dios siempre está listo en ayudarnos. Cuando tú tomas la decisión, Dios entra y te empieza a llevar y a guiar. Es una decisión que tú tienes que tomar. Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. En quinto lugar, debo orar por aquella persona. ¿Y por qué debo orar por ella? Porque a medida que yo voy orando por esa persona, Dios va orando en mi corazón para amarla. Ahora, nosotros le podemos pedir a Dios que intervenga. Y muchas veces parece que nada sucediera. Y es donde podemos seguir orando por esa persona, pidiendo que Dios la bendiga, que la ayude. Y muchas veces te vas a dar cuenta que entre más ores por esa persona, cuando ya empieza a salir esa oración ferviente, sincera, Dios empieza a bendecirnos. Dios empieza a cambiar nuestro corazón y a bendecirnos. Porque nuestra actitud hacia esa persona ha cambiado. Entonces estamos amando al prójimo. Y Dios nos empieza a amar a nosotros. Por eso el sexto paso es cambiar la actitud hacia esa persona. Y entonces ya no la vamos a criticar. Ya no vamos a mirar a ver en qué nos parecemos o no nos parecemos, porque es que somos tan diferentes. Sino vamos a empezar a ver el maravilloso plan del Señor en nosotros. Porque entonces nosotros estamos caminando diferentes los unos a los otros. Pero nos estamos amando en esa diferencia. Y es ahí donde empezamos a glorificar al Señor. Porque ya empezamos a caminar en sus planes y empezamos a estimar, estamos apreciando y estamos viendo a cada persona como Dios la ve. Y entonces vamos a tener esa capacidad única, especial, no solo de manifestar esa gloria del Señor, sino de ver a la gente diferente. Entonces ya la siento más cercana. Y ya puedo en un momento dado, imagínate, enseñarle, por ejemplo, a esa persona. Y a veces le estamos enseñando y no nos hemos dado cuenta. Y le estamos enseñando con nuestro testimonio. Y entonces llegamos al séptimo paso y es que muchas veces tendremos que visitar a esa persona. Y es que ahorita están prohibidas las visitas, sí, pero si en un momento dado necesita visitarla. El Señor es tan maravilloso. Y entonces necesitas, o te la encuentras, te la cruzas, bueno, hay tantas cosas que el Señor tiene sus métodos. Y a veces, como me decía alguien, es que se la encuentra uno hasta en la sopa. No quiero verla, pero ahí está todos los días. Qué hermoso. Porque el Señor permite que realmente nuestro corazón sea probado, que uno diga, Señor, mire, ya por lo menos puedo orar por ella y encontrársela a esa persona. Y poderle dar la mano, estrecharle la mano. O sea, yo lo digo porque lo he vivido, el Señor me ha permitido. Y no he sentido nada en mi corazón, así la otra persona siga sintiendo cosas en su corazón. Eso es de la otra persona. Yo cumplo con el Señor. Entonces, qué rico que podamos demostrar, hablar con esa persona sin sentir nada. Y muchas veces esa persona ni siquiera se da cuenta que ha hecho mal y sin embargo sigue pidiendo auxilio, oración, favores. Y qué rico poderle servir y no sentir nada en el corazón. Eso es algo
delicioso. Ahora, debe uno hablarlo desde su propia experiencia, debe vivirlo para poderlo enseñar. Y yo lo digo porque lo he vivido. Octavo paso, debo trazarme un plan de conducta positiva. Debo empezar a hacer ese plan porque no puedo actuar hipócritamente. Es que yo lo saludo porque el saludo es educación. Pues que esa persona, pues si yo la saludo y la evito o no le contesto, no, cambiemos esa actitud. Tracémonos un plan de ser diferentes y entonces miremos qué personas nos caen muy bien. Entonces yo con estas, pues genial, me sigo tratando. Con estas es que a veces hay cosas que no me gustan, entonces miremos que uno tiene que ir contra las actitudes de la persona, pero hay que amar a la persona. Y entonces va a mirar esas actitudes si es que te ves reflejado en ellas o que realmente hay algo en tu corazón que hace verla como si te estuviera atacando. Bueno, y debemos trazar un plan que vamos a hacer en cada una de esas áreas y con cada una de esas personas o grupos, que a veces uno puede clasificarla en grupos. Los que sí, los que no y los que definitivamente. Entonces orar por los que definitivamente, pedirle al Señor que los bendiga. Por esto entonces empezar a mirarlos diferente y es un plan de conducta que tenemos que tener. Porque es que el amor ayuda a la gente a ver lo que no se ve. Porque a veces la gente también nos repele porque no ha visto en nosotros muchas otras cosas. No nos ha visto en diferentes áreas. No hemos podido servirle y por eso... Y a veces uno les sirve y les sirve y les sirve y ellos no ven nada, pues ya es de ellos. Cuando hay personas así debemos agradecerle al Señor que por lo menos nos pone a servir. Porque lo que le digo, hay gente que ni siquiera se da cuenta. Ahora, para todo esto debemos tener en cuenta cómo ama Jesús. Entonces ve a Romanos 5:8, Él ama incondicionalmente. Ve a 2 de Corintios 5:21, Él ama con sacrificio. Ve a Efesios 4:32, Él ama con perdón. Ve a Romanos 8:38-39, Él ama eternamente. Pero si tú vas a Hebreos 7:26, pues vas a encontrar que el amor de Jesús es santo, porque es un amor caracterizado por una pureza que trasciende, porque Él es santo. Y entonces ya estamos hablando de valores morales, que es lo que tanto se ha perdido en nosotros y en nuestra sociedad. Y llegamos a 1 de Juan 4, 9, 10, y es la culminación del asombroso amor de Cristo por nosotros. Y estamos hablando de la muerte y resurrección, sepultura y resurrección corporal. Estamos hablando de la cruz. Porque tú y yo estamos llamados a amar igual que Cristo nos amó. Ahora, ¿cómo podemos amar como Cristo nos amó? Entonces ve a 1 de Corintios 6, 19, 20. El creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, puedes empezar a amar como Cristo ama. Y entonces, como Dios en Cristo demostró amor incondicional y Cristo nos lo demostró a nosotros, ese amor incondicional, nosotros también debemos de demostrar el amor incondicional, sacrificial, perdonador. Pero no nos podemos detener allí. Porque también debemos mostrar el amor a los amigos, a los familiares, a los compañeros, a los enemigos. Todos deben recibir el amor de Cristo, todos. Por eso el amor que tú das como creyente tiene que ser diferente, porque no es generado en la carne. No es un amor egoísta, no es un amor implacable, no es celoso, no es hipócrita ni nada de esas cosas. 1 Corintios 13, 4, 8. Es que si nosotros miráramos más la palabra, pues caminaríamos diferente. Si nosotros entendiéramos esa descripción maravillosa de cómo es el amor de Cristo en y a través de nosotros como creyentes que caminamos en el Espíritu. Así lo debemos ver.
La gente natural no va a amar con esa clase de amor. Lo va a ver y es muy hermoso y lo dedica, pero no lo aplica. Por eso es que es necesario el cambio en nuestro corazón. Y entonces venimos al Señor y reconocemos que somos pecadores y entendemos a Cristo, sus enseñanzas, su perdón, y tomamos la decisión de aceptar a Cristo, porque es que cuando aceptamos a Cristo es con todas sus enseñanzas, con todos sus mandatos. Y en ese momento, pues Cristo nos va a perdonar y vamos a recibir el don de la vida eterna y vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a empezar a amar genuinamente. Es que la nueva vida que cada uno recibimos incluye esa capacidad de amar como Cristo ama. Porque tú y yo tenemos ahora aquí adentro el amor de Dios, pero también tenemos el Espíritu Santo. Por eso amaos los unos a los otros es amar como Cristo ama, en el poder del Espíritu Santo, dando evidencia de que tú y yo somos aprendices de Cristo. Y alguien me decía, pastor, no, yo no puedo ser aprendiz, yo soy discípulo de Cristo. No, hasta ahora somos aprendices. Pues para la muestra un botón. Hablamos de Cristo, caminamos en la palabra, pero no hemos entendido la palabra porque no la vivimos. Por eso, tomemos 1 Corintios 13 y apliquémoslo a nuestra vida y miramos qué tan cerquita estamos del Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas, Padre misericordioso, que a pesar de leer la palabra, aún, Señor, nos falta aplicarla a nuestra vida. Papito Dios, que ese 1 Corintios 13 sea algo que nazca, viva y crezca en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que así como nos reargulles, así como nos exhortas, Señor Padre amado, que nos lleves, Señor, de tu mano bendita, porque tú todo lo haces con amor, a vivir la palabra. Padre bueno, ¿cómo sería diferente si nosotros como cristianos viviéramos la palabra? Porque impregnaríamos a esta sociedad que está tan ávida de amor a caminar diferente. Papito Dios, si cada uno entendiéramos y viviéramos, Señor Padre misericordioso, nuestras familias serían diferentes. Y entonces el caminar sería diferente. Papito Dios, y no habría tanta enemistad, tanto egoísmo, tanto amor propio. Todo sería realmente, Padre misericordioso, dentro de tu plan maravilloso de la creación, de amarnos unos a otros. Papito Dios, hoy reconocemos, Señor, que tú eres amor, que tu Hijo es amor, que el Espíritu Santo trabaja en el amor en nuestros corazones. Padre bueno, pero nos ha faltado el compromiso y la decisión para caminar en amor. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que cada uno levante el estandarte, Señor, del Evangelio, de ese Evangelio de amor, para que podamos, Señor, tener vidas diferentes, familias diferentes, vecinos diferentes, barrios diferentes, ciudades diferentes. Padre amado, porque si de 10, Señor, empieza uno a vivir la palabra, ya ese uno puede impregnar a 9. Papito Dios, tu Hijo con 12 cambió el mundo. Por eso hoy necesitamos ser como esos 12. Al menos como uno de esos 12 en el compromiso, en el testimonio y en la fe. Padre bueno, que cada día, Señor Padre misericordioso, miremos en tu palabra esas enseñanzas que nos da tu Hijo, para que en nuestro corazón, Señor Padre misericordioso, pueda crecer y podamos reflejar no solo a Cristo, no solo la palabra, sino reflejar realmente que somos hijos tuyos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.
Buenas noches para todos, un abrazo grande y no solo a leerlo, sino a vivir 1 Corintios 13, el verdadero amor ágape, el verdadero amor divino, el verdadero amor del Señor. Si mañana, pasado mañana, levantas la mano para decir que eres cristiano, es porque vives el amor al Cristo. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que comparten nuestras enseñanzas y vamos adelante de la mano del Señor. Buenas noches.